Ximena dejó de bromear en la fiesta justo después de que me fui sin decir nada. ¿Qué haces cuando la mujer que amas, tu esposa, se ríe un poco demasiado fuerte ante el susurro de otro hombre? ¿Qué pasa si la multitud a tu alrededor se une, pero tú eres el único que escucha el remate por lo que realmente es? Vi cómo mi vaso se vaciaba solo esa noche. No recuerdo haber decidido beber en absoluto, pero para cuando Ximena levantó su copa y dijo, por los hombres de verdad, yo ya estaba tragando algo más amargo que el champán. La terraza zumbaba con música suave y perfume caro. Las luces de colores estaban colgadas como constelaciones sobre nosotros. Se suponía que era una celebración, mi 38º cumpleaños. Pero, si soy sincero, ya había empezado a sentirme como un fantasma en mi propia vida mucho antes de esa noche. Permítanme retroceder. Soy Miguel. Dirijo un estudio de acondicionamiento físico en el centro de la Ciudad de México. Pesas, calistenia, resistencia mental. Entrenamos a hombres de negocios que quieren sudar como atletas y a amas de casa más fuertes de lo que parecen. Es un trabajo bueno, gratificante. Lo construí desde cero después de 2 misiones en el extranjero y algunos años de pasar por empleos que nunca duraron. ¿Ximena? Ella fue mi ancla al principio. Era perspicaz, hermosa de esa manera que hacía que las otras mujeres guardaran silencio cuando ella entraba. Trabajaba en mercadotecnia, era más hábil que la mitad de los ejecutivos de su firma. Éramos sólidos, o eso pensaba yo. Ahora, de vuelta a esa terraza. Fue idea de ella organizar la fiesta. Dijo que yo merecía ser celebrado. Dijo que lo mantendríamos íntimo. 35 personas, jazz en vivo y un pastel ridículo con forma de pesa. Yo no lo quería, pero asentí. Últimamente, asentir era más fácil que negociar. Las cosas se sintieron extrañas desde el momento en que llegamos. Ella estaba eléctrica, más de lo habitual, riendo más fuerte, bebiendo más rápido. Seguía pasando de largo junto a mí como si yo fuera un perchero y no un esposo. Traté de atribuirlo a los nervios o a la presión de ser la anfitriona. Pero cada vez que me daba la vuelta, ella estaba más lejos. Y entonces lo vi. Ella estaba en el borde del balcón, sosteniendo una copa de vino rosado, inclinada hacia un tipo que yo nunca había visto antes, de unos 30 y tantos años, barba descuidada, chaqueta con las mangas arremangadas como si acabara de salir de un bloque de moda. Él se inclinó y le susurró algo al oído. La cabeza de Ximena se fue hacia atrás con una carcajada. Una risa grande, plena, con la boca abierta, el tipo de risa que no había visto en ella en meses. No conmigo. Eso solo fue suficiente para abrir un agujero en mi pecho. Pero luego ella levantó su copa, la de ella y la de él chocaron, y lo dijo, por los hombres de verdad. Las palabras resonaron como una bofetada. Siguieron risas. Alguien incluso silbó. No hice una escena. No irrumpí allí. No pregunté quién era él ni por qué la mano de ella permanecía en el brazo de él. Simplemente vacié mi vaso, lo puse sobre una mesa que se tambaleaba ligeramente bajo su propio peso y me fui. Sin abrigo, sin despedidas, simplemente me fui. El elevador que bajaba de la terraza estaba vacío. Recuerdo haber visto mi reflejo en sus paredes de espejo, espalda recta, mandíbula apretada. Un hombre manteniéndose entero por instinto. No por rabia. Todavía no. Solo por claridad. El aire frío golpeó mi rostro cuando las puertas se abrieron en el vestíbulo. Las noches de la Ciudad de México son afiladas y limpias de primavera, implacables. Me quedé allí en la acera, respirando profundamente, dejando que el frío quemara cualquier rastro de vino que todavía quedara en mi sangre. Mi teléfono celular vibró en mi bolsillo, el nombre de Ximena iluminando la pantalla. No respondí. En su lugar, giré a la izquierda, dirigiéndome a ninguna parte en particular, como un hombre que se aleja de un edificio al que acaba de prender fuego. Porque, en cierto modo, lo había hecho. Y mientras desaparecía en la oscuridad, un pensamiento latía en mi mente, constante como un tambor, eso no fue solo un brindis. Eso fue una advertencia. El olor a huevos revueltos me golpeó incluso antes de doblar la esquina hacia la cocina. Ximena estaba tarareando. Siempre tarareaba cuando cocinaba.
Algo ligero, atemporal, que solía hacer que el lugar se sintiera cálido, habitado. Pero ahora, en ese momento, se sentía como teatro, una melodía de utilería flotando a través de una habitación que se había quedado hueca. Ella estaba descalza con mi camisa, volteando los huevos como si todavía fuéramos nosotros, como si la noche anterior no hubiera sucedido, como si ese por los hombres de verdad no siguiera resonando en mis oídos como una campana golpeada con demasiada fuerza. «Buenos días», dijo ella, alegre sin darse la vuelta. «El café está fresco». Me senté al borde del mostrador, sin decir nada por un segundo. Mi mente escaneó la cocina como si fuera un escenario. La ventana brillante, la prensa francesa, esa taza ridícula que tanto le gustaba que decía reina de la mercadotecnia. Nada de eso había cambiado, pero yo sí. «Llegaré tarde esta noche», dije, manteniendo mi voz uniforme. «Gimnasio, y luego me reuniré con unos viejos amigos». Ella se detuvo solo un momento antes de deslizar los huevos en un plato. «Eso es agradable». «¿A quién vas a ver?» La miré entonces, realmente la miré. Los suaves rizos que se habían soltado de su chongo, los hombros descubiertos. No estaba actuando como culpable, simplemente pulida, como alguien que ya había reescrito el guión. Un viejo compañero del ejército. No lo he visto en años. Era una mentira, pero no del tipo que importaba. No para ella. No ahora. Ella deslizó el plato hacia mí y se apoyó en el mostrador, observando mi rostro como si estuviera tratando de leer un artículo que no cargaba bien. «¿Estás bien?», preguntó, con una pequeña inclinación en su voz que imitaba la preocupación pero que no llegaba a sus ojos. Asentí una vez. «Bien». Esa única palabra cargaba con el peso de toda la noche anterior. Ella bebió un sorbo de su café. «Como que desapareciste en la fiesta». Parecías ocupada. Sus ojos se entrecerraron por solo un segundo. «Era tu cumpleaños, Miguel». «¿Lo era?». Dejé que el silencio se asentara después de eso. Recogí el tenedor, tomé un bocado. Los huevos estaban buenos, con la cantidad justa de mantequilla, y de alguna manera eso lo hizo peor porque ella tenía el descaro de alimentarme como si nada hubiera pasado, como si mi ausencia ni siquiera hubiera dejado una marca. «Entonces», dijo ella de nuevo después de un momento. «¿Debería esperarte despierta esta noche?». La miré lentamente, dejando que la pausa se extendiera lo suficiente como para que se sintiera incómoda. «No es necesario». Y con eso, me alejé del mostrador, enjuagué el plato y tomé mis llaves. La puerta principal se cerró detrás de mí con precisión quirúrgica. Sin portazos, sin drama, solo el sonido de un hombre saliendo de una casa que ya no sentía como suya. Y durante todo el camino por la calle, pude sentirlo, su mirada todavía detrás de mí. Pero no con amor, sino con cálculo. Ella pensó que había ganado algo anoche. Ni siquiera había visto el movimiento de apertura. La cafetería olía a canela y concreto mojado, una de esas mañanas de principios de primavera donde la Ciudad de México todavía no puede decidir si ha terminado de nevar. Elegí un asiento junto a la ventana, por hábito más que por preferencia, y revolví una taza que no planeaba beber. Frente a mí se sentó un hombre llamado Alejandro Bravo. Se veía exactamente como el tipo de hombre en el que nunca te fijarías en una multitud, gafas de armazón delgado, mangas cortas a pesar del frío, un tatuaje descolorido de la selección mexicana en su antebrazo que hablaba más de lealtad que de sentido común. Era un ex policía convertido en investigador privado, el tipo de hombre que lo veía todo y no decía nada a menos que le pagaras por ello. «Normalmente no acepto casos domésticos», dijo Alejandro, abriendo un cuaderno de cuero. «Pero tu mensaje fue específico». Asentí, observando a una mujer pasear a su perro afuera. «No estás aquí por drama, Alejandro. Solo necesito saber con quién está ella cuando no está conmigo». Él soltó una risa seca. «Dijiste que el nombre de tu esposa era Ximena. ¿Te importa si pregunto qué te puso en alerta?». No respondí de inmediato. Mis ojos se posaron en una mancha en la ventana. Una huella dactilar, tal vez. Manchada y desaparecida, pero prueba de que alguien había estado allí. «Ella brindó por otro hombre en mi fiesta de cumpleaños», dije finalmente.
Se rió como si yo no estuviera parado a 1,5 metros de distancia. Alejandro no parpadeó. Solo garabateó algo en su cuaderno. ¿Nombre del tipo? Negué con la cabeza. No lo capté. Tenía barba. Parecía de esos que venden whisky sobrevalorado a ejecutivos de juntas directivas. De ese tipo. Alejandro sonrió con sorna. Entendido. Alfa hipster. Deslicé una foto de Ximena por la mesa, una imagen recortada de un viaje el año pasado a Valle de Bravo. Ella apoyada contra la barandilla de la cabaña, con el viento agitando su cabello de forma perfecta. Apenas reconocía a la mujer de la foto. ¿Quieres los registros telefónicos? Preguntó él, guardando la foto en su archivo. No, dije. Todavía no. Empieza con su oficina. Los descansos para almorzar, con quién sale del trabajo. Mira si el tipo de la fiesta aparece. Él asintió con firmeza y se levantó. 2 semanas. Antes si surge algo. Lo vi desaparecer entre la multitud de finales de la mañana, tragado por maletines y gases de escape de los camiones. El tipo de hombre que se mueve por la ciudad como el humo, inadvertido hasta que el daño está hecho. Salí y encendí un cigarrillo que había dejado hace 6 años. La primera bocanada se sintió como una confesión. La segunda, como control. No era un hombre persiguiendo respuestas. Era un hombre preparándose para ellas. Fue un martes cuando apareció el sobre. Grueso, de papel manila. Sin dirección de remitente, solo mi nombre en tinta negra y en bloque, como si hubiera sido impreso en una máquina de escribir por alguien a quien no le gustaban las charlas triviales. La puerta de mi oficina se cerró detrás de mí mientras me sentaba y lo abría con las manos lentas y firmes de un hombre que ya sabía lo que había dentro. La primera foto estaba borrosa, movimiento capturado en medio del cuadro, pero era lo suficientemente clara. Ximena, ese maldito vestido rojo, el que usó en mi fiesta de cumpleaños, inclinada hacia el hombre de la terraza, con su mano en el pecho de él como si ya hubiera estado allí antes. La siguiente me golpeó más fuerte, el mismo hombre, el mismo vestido, los labios de ella sobre los de él, la mano de él agarrando la parte posterior del cuello de ella como si estuvieran ensayando una escena que ambos conocían de memoria. No dentro de la fiesta, sino justo afuera del lugar, escondidos detrás de una hilera de arbustos cerca de la fila del servicio de estacionamiento. Como adolescentes que no pensaron que podrían ser atrapados. Pero fueron atrapados. Fotografía tras fotografía, Alejandro había hecho su trabajo. Me quedé mirando la última foto por más tiempo, no porque fuera la más gráfica, sino por su expresión. Ella se estaba riendo, con los ojos cerrados, la cabeza inclinada hacia atrás de la misma manera que solía reírse conmigo. Coloqué la pila con suavidad, como si pudiera romperse si me movía demasiado rápido. Luego abrí la segunda mitad del sobre. Papeles, impresiones de mensajes de texto, mensajes de Instagram, registros de ubicación. Alejandro había rastreado su conexión hasta un taller de estrategia que ella organizó hace 6 meses. El tipo era un compañero de trabajo. De ventas, por supuesto. Del tipo que siempre tenía la cantidad justa de loción y la cantidad justa de ambición. Pasé la página. Su nombre, Brandon Reyes. Dejé que el nombre se asentara, memorizándolo como un objetivo en el campo de tiro. Y luego sonreí. No fue una sonrisa feliz. Ni siquiera fue amarga. Fue la sonrisa de un hombre que simplemente dejó de esperar. Abrí mi cajón inferior, saqué la carpeta negra que guardaba para los contratos de los clientes y le puse una etiqueta nueva, Reyes. Después de eso, me dirigí a mi computadora portátil. Mis dedos se movieron automáticamente, cálculos, hojas de cálculo, activos. Verifiqué el acceso a las cuentas, busqué contraseñas que ella no había cambiado en años e hice una lista. Luego comencé a imprimir, página tras página. La máquina zumbaba a mi lado, constante y mecánica, siguiendo el ritmo de algo que crecía en mi pecho. No era rabia. Era claridad. Porque ahora lo sabía. Ahora era real. ¿Y los hombres de verdad? Los hombres de verdad no gritan cuando son traicionados. Se preparan.
Ella encendió las velas como si fuera cualquier otra noche de jueves. 3 de ellas, blancas y gruesas, que olían ligeramente a vainilla y ambición. A Ximena siempre le gustó la atmósfera, iluminación ambiental, listas de reproducción seleccionadas, vino servido en las copas grandes que captaban la luz de forma perfecta. La lista de canciones de esta noche era jazz, algo suave, inteligente, sin compromiso. La cena fue salmón, glaseado de cítricos, ensalada de rúcula, piñones tostados. Ella estaba sonriendo. La observé desde el otro lado de la mesa, notando cómo apoyaba un brazo sobre el respaldo de su silla, su copa de vino bailando entre sus dedos como si no hubiera besado a otro hombre detrás de una hilera de arbustos hace 6 noches. ¿Recuerdas cuando solíamos cocinar juntos? Preguntó ella, con voz cálida, nostálgica. Se siente como si hubiera pasado una eternidad. Ofrecí un asentimiento. Nada más. Ella notó el silencio pero no insistió. Ese era su movimiento últimamente, lanzar un poco de anzuelo y esperar que yo picara. Pero yo no vine a jugar. Ella tomó un sorbo, con los párpados a medias. ¿Alguna vez piensas que tal vez estamos en una de esas fases de aburrimiento? Levanté una ceja. ¿Fase de aburrimiento? Ella se rió ligeramente. Ya sabes, ese espacio en el que caen las parejas. Rutinas predecibles. Sin sorpresas. Simplemente seguir la corriente. Dejé que el silencio se extendiera, dejé que ella se inquietara un momento de más. Luego alcancé debajo de la mesa y saqué un sobre, blanco y sencillo, delgado. Lo deslicé hacia ella, lento y deliberado. Su sonrisa flaqueó mientras lo recogía. ¿Qué es esto? Ábrelo. Ella despegó la solapa y sacó 2 rectángulos brillantes. Boletos para un spa. Un retiro de lujo de fin de semana justo a las afueras de San Miguel de Allende. Masaje, desintoxicación digital. Transporte de ida incluido. Salida el sábado. Sus ojos se dispararon hacia arriba. ¿Tú reservaste esto? Asentí. Pensé que te vendría bien un tiempo para despejar tu mente. Ximena parpadeó. Espera, ¿tú no vienes? No, dije, doblando mi servilleta. Este viaje es para ti. Se quedó mirando los boletos, el silencio entre nosotros estirándose hasta volverse denso. ¿Hablas en serio? Hablo en serio. Ella soltó una risa entrecortada, confundida pero demasiado orgullosa para mostrarlo. Está bien, bueno, eso es inesperado. Me levanté lentamente, recogiendo mi plato. Esa es la idea. Mientras enjuagaba mi tenedor en el fregadero, capté su reflejo en el cristal de la ventana, todavía sosteniendo el sobre, todavía congelada en su lugar. No miré atrás cuando salí de la habitación. No lo necesité, porque ya había visto esa expresión antes, en mí mismo. El momento en que te das cuenta de que algo se está desplazando bajo tus pies y no tienes idea de dónde está el suelo. Ella pensó que entendía de juegos, pero las reglas habían cambiado. Y ahora era mi tablero. Ella se había ido al amanecer. Escuché el suave rodar de su maleta sobre el suelo de madera, el clic de la puerta al cerrarse detrás de ella. Sin despedidas, sin besos, solo el tenue eco de los tacones por el pasillo como si se fuera a una reunión, no a un matrimonio. Me quedé en la cama otros 10 minutos, mirando el techo. Luego me levanté y me puse a trabajar. Primero fue la computadora portátil. Me senté en la isla de la cocina, abrí la cuenta de correo electrónico compartida y comencé a restablecer las contraseñas, accesos bancarios, servicios de transmisión, almacenamiento en la nube, incluso esa tonta lista de reproducción compartida de Spotify que ella insistió en que curáramos juntos. Desaparecido, bloqueado, reclamado. Luego vinieron las cuentas, ahorros conjuntos, transferidos, cuenta corriente compartida, vaciada. ¿Los servicios de la casa? Programé las desconexiones para el domingo por la noche, el tiempo justo para que ella disfrutara del spa antes de que las luces se apagaran. Cada clic se sentía más limpio que el anterior. Ya no había ira, solo movimiento. Movimiento frío y necesario. Me detuve solo una vez,
a mitad de camino de actualizar los códigos de seguridad del acceso a la puerta de nuestro edificio. Mi pulgar se posó sobre su nombre en la lista de inquilinos. Por un segundo, lo miré fijamente. Luego lo borré. Ella ya no necesitaría ese código. Al mediodía, estaba empacando una maleta, no con prisa, sino con precisión. Solo lo esencial, algunas camisas, mi equipo de gimnasio, documentos que ya había escaneado. Dejé la foto de la boda en la mesa de noche, todavía en su marco de plata. Su foto favorita. Nosotros en esa playa de Puerto Vallarta, riendo de algo que ninguno de los dos recordaba ya. Que se quede allí. Que ella regrese a este departamento pensando que todo estaba bien, el tiempo justo para sentir que el silencio se asienta sobre su pecho. Cerré la computadora portátil, cerré la cremallera de la maleta y me quedé en medio de la sala de estar, escuchando. El lugar nunca había estado tan silencioso. Sin música, sin golpeteo de tacones, sin tarareos desde la cocina, solo el débil sonido de mi propia respiración. No me sentía triste. No sentía mucho en absoluto. Solo presente. Solo listo. Abrí la puerta, salí al pasillo y no miré atrás. Ella tuvo su fin de semana de spa. Yo tenía trabajo que hacer. Para el domingo por la tarde, el silencio había cambiado. No el tipo de silencio en el que te sientas, sino el tipo que se sienta sobre ti. Yo estaba en un salón en el centro. Luces tenues, jazz suave, un vaso de tequila sudando silenciosamente sobre un posavasos de cuero. Frente a mí, mi abogado, Diego Portillo, hojeaba una carpeta delgada con la calma eficiencia de un hombre que ha desmantelado docenas de matrimonios antes de la comida. Ella no tiene activos separados, dijo Diego, sin levantar la vista. Todo ha estado a tu nombre desde que incorporaste el estudio. Asentí lentamente. ¿Y el departamento? Él sonrió levemente. Tendrá que encontrar otro lugar para tararear. Eso me hizo reír. Solo una vez. Solo entre dientes. Mi teléfono celular vibró de nuevo. Otro mensaje de Ximena. El quinto en esa hora. No lo abrí. No fue necesario. Todos se leían igual entre líneas. Miguel, los servicios no funcionan. ¿Olvidaste pagar la luz? Mi tarjeta fue rechazada. ¿Tiene problemas el banco? No puedo entrar en nuestro Dropbox compartido. ¿Cambiaste la contraseña? Miguel, ¿qué está pasando? Pánico, vestido de cortesías. Diego miró la pantalla mientras vibraba por sexta vez. Está empezando a darse cuenta. Tomó un sorbo de agua y luego empujó la carpeta hacia mí. Todo está en su lugar. Solo necesitamos el momento oportuno. Quiero el papeleo sobre la mesa antes de que ella ponga un pie de vuelta en ese departamento. Diego levantó una ceja. ¿Estás seguro de que no quieres hablar con ella cara a cara? Miré el vaso en mi mano durante un largo momento, observando el remolino dorado. Ella tomó sus decisiones. Él asintió una vez. Entonces lo entregaré mañana. Afuera, las nubes se estaban acumulando. Las tormentas de primavera en la Ciudad de México suelen aparecer por sorpresa. Un minuto hay sol, al siguiente, un trueno parte el cielo como un disparo de advertencia. Adentro, todo estaba en calma. Yo, el abogado, la bebida tranquila. Sus mensajes seguían llegando. Dejé que se acumularan como correo basura porque ella no preguntaba por mí. Preguntaba por el control. Y el control ya no estaba en el menú. La puerta estaba entreabierta cuando ella llegó a casa. No abierta de par en par, solo lo suficiente para dejar entrar una franja de la luz del pasillo. Solo lo suficiente para decir, él no está aquí. Solo lo suficiente para hacerla vacilar. Ximena entró como si el lugar pudiera morder. Rodó su maleta sobre el umbral, esperando calidez, tal vez incluso una pelea. Lo que encontró fue silencio, espeso y quieto, una ausencia fría que no podía atribuir al clima. La sala estaba en penumbra, las persianas bajadas, el tenue aroma de su perfume todavía aferrado al aire como un recuerdo que no quería irse. Sobre la mesa de centro descansaba un sobremanila, justo en el centro,
como si hubiera sido colocado allí con intención. Junto a él, una pila cuidadosamente apilada de fotos impresas. No se movió de inmediato. No lo necesitó. Ella lo sabía. Con dedos rígidos, se inclinó y recogió la primera fotografía. Se le cortó la respiración. Allí estaba ella, sonriendo, presionada contra Brandon detrás del lugar de la fiesta, con los labios unidos como si fueran las únicas personas en el mundo. El ángulo era cruel, claro, iluminado lo suficiente para mostrar la intención. Y había más. Una cronología completa de la traición en fotografías brillantes de 4x6. Sus rodillas flaquearon ligeramente y se sentó sin pretenderlo. Él sobrepesaba más de lo que esperaba. Adentro, los papeles del divorcio, presentados, firmados. La realidad de esto no la golpeó en oleadas. La golpeó de golpe, como una caída desde el último peldaño de una escalera que ni siquiera se dio cuenta de que había escalado. Luego notó los mensajes de texto, los suyos, impresos y guardados bajo el sobre. Cada coqueteo, cada plan para verse después, cada emoticón que pensó que podía enviar en secreto. No había defensa, no había zona gris. Se presionó la palma de la mano contra la frente, de repente sin aliento. El fin de semana de spa, el transporte de ida. No había sido un regalo. Había sido una oportunidad. Y Miguel, él la había aprovechado. Buscó frenéticamente su celular, con el corazón acelerado y el pulgar tembloroso. Buscó el nombre de él. Ximena, Miguel, necesitamos hablar. Por favor. Ximena, acabo de regresar. Estoy en casa. ¿Puedes volver para que hablemos? Ximena, ¿por qué estás haciendo esto? No entiendo qué es lo que quieres. 3 puntos aparecieron una vez y luego desaparecieron. Nada. Intentó llamar. Directo al buzón de voz. Su voz se quebró mientras dejaba el mensaje. Miguel, no sé qué decir. Por favor, solo ven a casa. Podemos arreglar esto. Ni siquiera me dejaste explicarte. Sus propias palabras sonaban extrañas en sus oídos. Huecas. Demasiado tarde. Lo intentó de nuevo, llamó a un amigo mutuo, luego a otro. El tercero la envió directo al buzón de voz sin sonar. Fue entonces cuando revisó sus mensajes grupales. Uno se destacaba, enviado por Miguel hace una semana. Miguel, si alguno de ustedes se pregunta por qué he estado callado, aquí está. Las fotos adjuntas son toda la explicación que debo. He decidido seguir adelante con paz. Espero que el resto de ustedes también lo haga. Tenía 4 reacciones, todas corazones. Ximena dejó caer el teléfono. El silencio a su alrededor cambió. Ya no era solo quietud, estaba vacío. Sin música, sin el bajo zumbido de los entrenamientos nocturnos de Miguel, sin los clics del teclado desde la oficina, solo el tenue sonido del refrigerador tarareando, indiferente a la implosión que presenciaba. Se levantó del sofá como alguien que emerge de una inmersión profunda. Sus piernas apenas se movían. Sus ojos escanearon el departamento, cada rincón, cada sombra, buscando alguna prueba de que esto no fuera real, de que él pudiera volver. Pero no había nada. Ni un calcetín, ni un cepillo de dientes. El closet del dormitorio tenía un lado vacío, impecablemente vacío. Él había planeado esto con la precisión de un hombre que construye su escape como una vida nueva. Caminó de regreso a la sala y se sentó de nuevo. No porque estuviera cansada, sino porque no había otro lugar donde estar. El silencio no estaba solo a su alrededor. Estaba dentro de ella ahora. Lo primero que hizo el lunes por la mañana fue llamar a Claudia. A Ximena nunca le había agradado Claudia realmente, demasiado directa, demasiado observadora. Pero Claudia había sido una de las amigas más antiguas de Miguel, desde sus días en el ejército. Si alguien podía darle una perspectiva, tal vez suavizar las asperezas, sería ella. La llamada sonó una vez, 2 veces, luego el buzón de voz. Hola Claudia, soy Ximena. Yo solo. Necesito hablar con alguien. Llegué a casa y Miguel se fue. ¿Cómo, realmente se fue?
Sé que probablemente esté enojado, y probablemente te haya contado cosas, pero... Escucha, solo necesito una amiga ahora mismo. Alguien que nos conoció, que lo conoce a él. ¿Puedes por favor llamarme? Colgó, pero el pavor solo se hizo más pesado. Al mediodía, lo había intentado con casi todo el mundo, amigos de la universidad, amigos del gimnasio, incluso el barbero de Miguel. Nada más que buzones de voz y mensajes sin leer. Uno de ellos, Elena, una mujer con la que fue a un almuerzo de fin de semana hace apenas 2 semanas, respondió tarde ese día. Elena, hola, Sime. Creo que es mejor que nos demos un poco de espacio. Espero que estés bien. Sin signos de exclamación. Sin emoticón de corazón. Solo distancia, clara y deliberada. Ximena miró la pantalla hasta que se volvió borrosa. Todavía no había llorado. Su cuerpo no se lo permitía. Había pasado tanto tiempo fingiendo, gestionando, adoptando posturas que ahora, incluso el duelo no sabía muy bien cómo presentarse. El departamento se sentía demasiado limpio. El lado del closet de Miguel, el del lavabo del baño, los ganchos para las chamarras cerca de la puerta, todo despojado eficientemente, sin crueldad, pero con finalidad. Eso fue lo que lo hizo peor. Si él hubiera gritado, lanzado algo, dado portazos, rogado por respuestas, tal vez habría habido algo a lo que aferrarse, un hilo del que pudiera tirar. Pero él solo había dejado atrás una cosa, su calma. Y eso, más que cualquier otra cosa, la estaba desmoronando. Pasó el día con pants viejos y una de las playeras de él, acurrucada en el sofá como un signo de interrogación que nadie respondía. Su mente seguía buscando explicaciones, razones, lagunas en el desastre. Se dijo a sí misma que el beso con Brandon fue estúpido, sin sentido, una rebelión superficial contra el sentimiento de ser invisible. Pensó que podría controlar el daño, dar forma a la narrativa, llorar si tenía que hacerlo, disculparse cuando el calor se enfriara, encontrar el camino de regreso como siempre. Pero ya no había camino de regreso, solo esta extraña e insoportable quietud. Tarde esa noche, sonó el timbre. Ella corrió hacia la puerta. Por un momento, solo un segundo fracturado, pensó que podría ser él. No lo era. Era una empresa de mudanzas. 2 hombres estaban en el pasillo, uno con una tabla de sujetapapeles y el otro con un juego de llaves que ella reconoció de inmediato, las de Miguel. El más alto se aclaró la garganta. ¿Ximena Walker? Ella asintió, apenas. Estamos aquí para recoger sus pertenencias personales. El closet del dormitorio, los cajones inferiores. El resto ya ha sido organizado para su almacenamiento. Se quedó congelada. ¿Quién? ¿Quién los envió? El hombre revisó el formulario. Miguel Walker. Esto fue programado la semana pasada. Por supuesto que lo fue. Se movieron por el departamento con desapego practicado, doblaron, empacaron, cargaron. Uno de ellos desenchufó el tocadiscos que ella había luchado por conservar. El otro enrolló su tapete de yoga como si no fuera nada. Ximena se sentó en el sillón de él, y vio cómo era retirada pieza por pieza. Cuando terminaron, el más alto le entregó una carpeta. Adentro, la copia final firmada de la petición de divorcio sellada y presentada. Sin notas, sin postdatas, sin espacio para responder, solo una nueva dirección de remitente, un departamento tipo loft al otro lado de la ciudad. Pasó el dedo sobre el nombre de la calle, trazando la impresión limpia. Siempre había bromeado con que él nunca dejaría este departamento, que era demasiado sentimental, demasiado estable. Resulta que no lo conocía en absoluto. O tal vez él simplemente dejó de permitir que ella lo conociera. Los de la mudanza se fueron en silencio. La puerta se cerró. Se quedó en medio de la habitación, rodeada de demasiado espacio y no suficiente sonido. Por primera vez, la realidad se asentó con todo su peso. Miguel no estaba tratando de dejar algo en claro. Se había ido. Y ella no era la que se había marchado. La primera semana pasó como un borrón. Ximena seguía esperando que el silencio se rompiera, que llegara un mensaje, que Miguel apareciera, tal vez no con perdón,
pero al menos con algo, una discusión, una pregunta, una mirada que dijera esto todavía importa. Pero no llegó nada. Dejó de revisar su celular después de un tiempo. Los mismos amigos que una vez llenaron su bandeja de entrada con planes y cumplidos se habían vuelto silenciosos. Algunos la habían dejado de seguir. Otros, peor, no habían dicho una palabra. El fin de semana de spa se había convertido en una broma amarga. Encontró el recibo todavía en su bolsa, arrugado junto a un bálsamo labial a medio usar y una nota doblada de su última sesión de terapia. ¿Te sientes digna de ser elegida?, preguntaba, escrito con su propia letra. La ironía era demasiado ruidosa para ignorarla. Para el 9º día, comenzó a empacar sus cosas. No las caras, no las cosas que podrían haber impresionado a la gente. No, lo que empacó fueron los objetos pequeños y familiares, su copia usada de bolsillo de la campana de cristal, esa tonta taza turquesa que siempre usaba para el té, una tira de fotos de la preparatoria de ella y Miguel años antes de la tensión. Cuando apenas podían mantener una cara seria lo suficiente para el obturador. El departamento se había convertido en un museo al que ya no pertenecía, y sin embargo, cada habitación susurraba el nombre de él. Trató de recordar la última conversación real que habían tenido. No logística, no planes, una conversación donde se sentaran cara a cara y hablaran como dos personas del mismo equipo. No pudo encontrarla. En algún momento del camino, ella había dejado de verlo como un hombre y comenzó a verlo como un accesorio en su actuación, el confiable, la fuerza silenciosa, el hombre que siempre estaría allí sin importar cuánto se alejara ella. Pensó que la estabilidad de él significaba que podía doblegarlo. Lo que no entendió fue que él no se estaba doblando. Estaba esperando. And now we was rebuilding. Era tarde el viernes cuando llegó la entrega final, una caja de cartón sencilla. Sin etiqueta de remitente, solo su nombre, escrito a mano con la letra apretada y cuidada de Miguel. Adentro estaban sus cosas restantes, un reloj que ella le había regalado en su 4º aniversario, un juego de fotos instantáneas de su viaje a Oaxaca, una carta. La desdobló con cuidado. Sin saludo, sin firma, solo un puñado de palabras. Sin resentimiento, solo liberación. Tú me enseñaste cómo irme. Gracias. Fue entonces cuando llegaron las lágrimas. No ruidosas, no teatrales, solo constantes. Un lento desmoronamiento de todo lo que ella pensó que podía controlar. Fue en ese momento, rodeada de closets vacíos y habitaciones con eco, que finalmente comprendió que él no la había abandonado. Él la había superado. Miguel no la estaba castigando, él había terminado de esperar a que ella viera su valor. Y se había ido sin llevarse nada más que su respeto propio. Se acurrucó en el suelo junto al sofá, demasiado cansada para moverse, demasiado avergonzada para dormir. Las paredes a su alrededor eran las mismas. La vista desde la ventana no había cambiado. Pero el aire ya no lo transportaba a él, y en su lugar había una quietud que ella no podía negociar, porque el hombre que solía hacerla reír se había ido. Y ella ni siquiera se dio cuenta de cuando dejó de hacerlo. Era la boda de alguien que ninguno de los dos esperaba que durara. Un antiguo amigo mío de la universidad, Jorge, el tipo de hombre que pensaba que el compromiso era una sugerencia, no una promesa. Y sin embargo, aquí estaba con un smoking gris, con los ojos empañados, deslizando un anillo en la mano temblorosa de una mujer que parecía que todavía no había exhalado del todo desde que caminó por el pasillo. Me senté cerca de la parte de atrás, solo por elección. No estaba aquí para socializar. No estaba aquí para ser visto. Estaba aquí para cerrar un capítulo. Habían pasado 6 meses desde que salí de aquel departamento, desde que restablecí cada contraseña, cambié las cerraduras y dejé mi anillo de bodas en el cajón al lado del de ella. 6 meses desde que me elegí a mí mismo. Un trío de jazz tocaba algo suave mientras los invitados chocaban sus copas y se acomodaban para la comida. He estado manteniendo un perfil bajo, entrenando más duro, durmiendo más profundamente, construyendo mi segundo gimnasio al otro lado de la ciudad. Mi círculo era más estrecho ahora. Menos apretones de manos, más aliados seleccionados a mano. ¿Y ella? Ximena estaba al otro lado del salón. La vi en el momento en que entró. Ese caminar lento y cuidadoso,
El cabello peinado a la perfección, el tipo de vestido que solía exigir atención, ahora usado como una armadura. Se rió una vez demasiado fuerte y luego se cayó rápidamente, escaneando el lugar como si ya sintiera mirada sobre ella. No me vio al principio. La vi flotar entre las mesas como una mujer que intenta pertenecer a algún lugar de nuevo, como si no hubiera descubierto quién era sin el hombre contra el cual solía medirse. Cuando nuestros ojos finalmente se encontraron, fue breve. Sus pasos se ralentizaron. La tensión en su mandíbula la delató. Vaciló lo suficiente para que yo lo viera, para que todos lo vieran. Pero luego cruzó el salón con una sonrisa tan ensayada que casi podía escuchar la tarjeta de apuntes volteándose en su cabeza. Miguel, dijo ella, como una pregunta. Asentí. ¿Ximena? Me miró de arriba abajo, camisa de botones por dentro, reloj nuevo, calma en mis hombros. Pero lo que retuvo su mirada por más tiempo fue la mujer a mi lado. Una amiga del gimnasio. Sonrisa real. Risa fácil. Nada forzado. Los ojos de Ximena se dirigieron hacia ella y luego volvieron a mí. Te ves bien, dijo ella. Sonreí cortésmente. Gracias. La vida ha sido amable últimamente. Abrió la boca, buscando algo inteligente, algo para cerrar el silencio, pero lo que salió fue más suave. No pensé que estarías aquí. Jorge me lo pidió personalmente. Nos conocemos de hace tiempo. Ella asintió y luego miró su bebida, con los dedos jugueteando con el borde. Una pausa. Luego, he tenido la intención de comunicarme. Decir algo. Acabas de hacerlo. Parpadeó, tomada por sorpresa por la finalidad de mi tono. No dejé que eso se prolongara. En su lugar, me incliné ligeramente, con la voz lo suficientemente baja como para que solo ella pudiera escuchar. Dejaste de reírte cuando me fui, ¿no es cierto? Se congeló. Su mano se apretó alrededor del vaso. Y por un momento, lo vi todo en su rostro, la negación, el duelo, el arrepentimiento curvándose en los bordes de su rímel. Pero no esperé una respuesta. Di un paso atrás, ofrecí un asentimiento y regresé a mi mesa. Detrás de mí, no escuché nada. Sin pasos, sin respuesta, solo el silencioso desmoronamiento de un papel que ella ya no podía interpretar. La banda cambió a algo alegre. La gente aplaudió, se levantó para bailar. La mujer a mi lado se inclinó hacia mí. ¿Una vieja amiga? Algo parecido, dije, sonriendo mientras la música crecía y las risas llenaban el salón. Me recosté y dejé que todo se moviera a mi alrededor. No quedaba rabia en mí, ni venganza, solo liberación. Y la tranquila satisfacción de un hombre que había reconstruido, no por amargura, sino por claridad. El capítulo se había cerrado, no con un grito, sino con un susurro y un giro de página limpio y deliberado. Si esta historia te conmovió, compártela.